Escribo estas líneas con la certeza de que tal vez sean las últimas. No sé si alguien las leerá, ni si tendrán la fuerza de atravesar la muralla de mentiras que esta ciudad ha construido en torno a sí misma. Pero me consuela pensar que, aunque me callen, al menos habré dejado un rastro, un testimonio, una grieta en la fachada pulida de esta podredumbre. Me llamo Gabriel, periodista independiente, y siempre me he considerado un hombre testarudo. No porque me crea valiente, sino porque nunca aprendí a soltar la verdad cuando la tengo entre los dedos. La verdad arde, la verdad corta, la verdad te arranca pedazos de piel, pero también ilumina. Y aunque la mía me queme hasta los huesos, no pienso callar. Mi obsesión nació mucho antes de este caso. Tenía 13 años cuando mi padre desapareció. Me dijeron que fue un accidente, un coche sin control en una carretera oscura. Pero nunca apareció el cuerpo. Nunca hubo fotos, ni un parte policial claro, ni un ataúd que pudiese tocar. Solo un silencio incómodo en cada oficina a la que iba con mi madre, solo frases sueltas. Así son las cosas, señora Duarte, no hay nada más que investigar. Recuerdo a mi madre golpeando el escritorio de un comisario, gritándole con una rabia que se quebraba en llanto. Yo estaba a su lado, con un cuaderno en la mano, tomando notas como si fuera un pequeño reportero. Ya entonces intuía que el silencio es otra forma de asesinato. Años después, en los archivos olvidados del periódico donde comencé a trabajar, encontré su expediente. Una carpeta gris, empolvada, marcada con tinta roja. Archivado por orden superior. No decía accidente, decía desaparecido. Ese fue el día que decidí que nunca confiaría en la versión oficial de nada. Ese fue el día que el periodismo dejó de ser un oficio para convertirse en mi forma de venganza. Durante mucho tiempo pensé que exageraba, que mi obsesión era solo una forma de llenar el vacío de mi padre. Hasta que los rumores empezaron a repetirse. Nadie quería escribir sobre ellos. Eran cosas menores. Indigentes que no regresaban a sus esquinas, prostitutas que se desvanecían en la noche, migrantes que dejaban de enviar noticias a sus familias. Yo era el único que anotaba sus nombres, que dibujaba mapas con las fechas, que trataba de encontrar un patrón en lo invisible. Mi editor solía reírse. Gabriel, deja de perder tiempo con fantasmas. A la gente no le importan los que nadie va a extrañar. Pero a mí sí me importaban. Cada nombre era una cicatriz nueva en mi libreta. Cada rostro, un recordatorio de mi padre. Y entonces desaparecieron otros. Un estudiante que lideraba protestas, un pintor con cierta fama, un médico que denunció corrupción hospitalaria. Ya no eran fantasmas de la periferia, eran voces incómodas para el poder. Ahí lo supe. La ciudad no estaba olvidando a sus ciudadanos, los estaba devorando. La prueba llegó una noche de lluvia. Un correo electrónico, sin remitente, sin asunto. Dentro, un único archivo de video. Recuerdo cómo me sudaban las manos antes de abrirlo, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Me temblaba el pulso mientras hacía clic. Lo que vi cambió mi vida para siempre. Una sala subterránea iluminada por candelabros ennegrecidos. Una mesa interminable, cubierta con manteles rojos que parecían disimular manchas oscuras. Y alrededor, decenas de personas con máscaras metálicas de animales. Zorros, lobos, cerdos. Reían, brindaban, golpeaban los cubiertos contra la mesa como un ejército de insectos hambrientos. En el centro había un joven, semidesnudo, amarrado a una silla. Su mirada estaba rota por el pánico, su respiración entrecortada se escuchaba incluso en la grabación. De pronto, entró en escena un hombre alto, con chaqueta de chef y una máscara de cerdo plateada que brillaba con un fulgor siniestro. El aire en el video cambió, podía sentirlo a través de la pantalla. Ese era el líder, el chef. Con una teatralidad repulsiva, levantó un cuchillo quirúrgico. La multitud lo vitoreó. Y entonces bajó la hoja sobre el brazo del muchacho, arrancando un pedazo de carne viva. El grito que siguió no parecía humano, era un desgarrón que se me incrustó en la médula. El chef depositó la carne en un plato de porcelana, la aderezó con especias, y la sirvió como si fuera un delicado filete. Los comensales se quitaron las máscaras. Y ahí los reconocí. Un presentador de televisión que cada noche sonreía en los hogares de millones. Un juez que había condenado a inocentes con discursos de justicia. Un empresario farmacéutico que patrocinaba campañas de salud pública. Y, entre todos ellos, como un golpe directo al estómago, mi editor. Brindando, sonriendo, degustando la carne humana como si fuera el mayor placer de su vida.
Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la máscara de cerdo, o la sonrisa satisfecha de mi editor. Tenía dos opciones: callar y vivir, o investigar y condenarme. No dudé. Siempre supe que estaba dispuesto a morir por la verdad, pero nunca imaginé que esa verdad tendría dientes. Empecé a seguir las huellas. Descubrí que la ciudad había privatizado parte de su alcantarillado en los años 80, entregándolo a una empresa fantasma. Encontré registros de contratos vinculados a corporaciones farmacéuticas y constructoras que jamás terminaron sus obras. Vi camiones de reparto circulando de madrugada, cargados de cajas selladas, entrando en restaurantes de lujo por puertas traseras. Hablé con un médico que me confesó, entre whisky y miedo, que firmaba certificados de defunción falsos. Un policía, borracho en un bar, me dijo al oído: la carne de cárcel es más barata que la de la calle, antes de darse cuenta de lo que había dicho y pedirme que lo olvidara. Cada conversación era una bala en la recámara que apuntaba a mi cabeza. Pero yo no podía detenerme. No se trataba solo de justicia. Era algo más visceral. Necesitaba entender qué era exactamente lo que se escondía bajo esa máscara de cerdo. Necesitaba mirar al monstruo a los ojos, aunque me devorara después. La noche que decidí infiltrarme en una de sus cenas, me sentí extrañamente sereno. Como si toda mi vida hubiera conducido a ese punto. Me puse una cámara oculta bajo la chaqueta, una linterna en el bolsillo y llevé conmigo mi vieja libreta, la misma en la que escribí el nombre de mi padre cuando tenía 13 años. No sé por qué, tal vez como una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, al menos su historia iba a tener continuidad en la mía. Seguía un convoy de camiones hasta una entrada bajo una planta de tratamiento abandonada. El aire allí abajo olía a óxido y humedad. Cada paso que daba resonaba como un martillazo, como si el túnel quisiera advertirme que no siguiera. Pero avancé, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Y al llegar al fondo, lo vi. Un salón inmenso, oculto en las entrañas de la ciudad. Cortinas rojas cubrían las paredes manchadas, lámparas corroídas colgaban del techo, mesas largas repletas de copas y cubiertos de plata esperaban a los invitados. Era un palacio invertido, un teatro del horror diseñado para los poderosos. Comenzaron a llegar. Trajes oscuros, vestidos de gala, máscaras metálicas brillando bajo la luz mortecina. Sus voces eran murmullos de expectación, de entusiasmo, como el público antes de que comience la ópera. Yo me escondí tras una columna húmeda, respirando lo más bajo posible, con la cámara grabando. Las luces descendieron. La música barroca salió distorsionada de altavoces oxidados. Y apareció él, el chef. Levantó los brazos como un sacerdote en plena misa y dijo: hermanos y hermanas, esta noche, el plato principal es la rebeldía. El corazón se me detuvo. Dos hombres arrastraron al joven activista desaparecido. Estaba semidesnudo, amordazado, con los ojos desorbitados de terror. Lo amarraron a una silla de hierro oxidado, mientras los comensales golpeaban los cubiertos contra la mesa, creando un ritmo tribal. Yo apretaba la cámara con manos temblorosas. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mi convicción me clavaba allí, testigo de lo que nadie debía ver. No soy héroe, solo soy periodista. Y el periodista, aunque tiemble, nunca debe mirar hacia otro lado. El chef levantó su cuchillo. La multitud rugió. Yo supe, en ese instante, que ya no había vuelta atrás. Yo estaba allí, escondido entre las sombras, cuando el chef levantó el cuchillo y la multitud rugió con un hambre que no tenía nada de humano. Grababa con la cámara oculta, cada segundo, cada gesto, cada mueca de placer. Mis manos temblaban, pero no solté el dispositivo. Tenía que mostrarle al mundo lo que ocurría en ese vientre de la ciudad. El joven activista gritó, su voz se quebró cuando el acero le abrió la piel. Un torrente rojo manchó la porcelana. Los aplausos retumbaron en mis huesos. El chef sirvió el trozo como si fuera un banquete de dioses. Y los comensales, esas figuras que en la superficie son líderes, jueces, empresarios, padres de familia, devoraron la carne con éxtasis. La verdad estaba frente a mí. No era un rumor. No era un mito urbano. Era real. Reconocí más rostros. Un alcalde, un cantante famoso, un senador que hacía campañas contra la violencia. Todos masticaban, sonreían, brindaban con copas de cristal. Cada bocado era una condena para el mundo exterior, cada carcajada una sentencia contra los inocentes. Yo sentía que el corazón iba a reventarme. No podía respirar bien.
Cada respiración era un riesgo de ser descubierto. Pensaba en mi padre. Pensaba en mi madre. Pensaba en todos los desaparecidos, que nadie llorara porque nunca hubo cuerpos que enterrar. Y entendí. Ellos nunca estuvieron perdidos, estuvieron servidos en estas mesas. Un ruido detrás de mí me sacó del trance. Un mesero, vestido de negro, me había visto. Su bandeja cayó al suelo, el estrépito retumbó en el salón. Decenas de máscaras giraron hacia mí. Lo que siguió fue un infierno. Corrí. El chef gritó: "Atrápenlo". Las sillas se voltearon, los cubiertos chocaron contra el suelo, los pasos de la multitud resonaron como una estampida. Corrí por los pasillos húmedos, el eco de mis propios jadeos me perseguía tanto como ellos. Mi cámara grababa todo. No sé cómo no la solté. Era mi única ama. Detrás de mí, voces. Es el periodista. No debe salir vivo. Me metí por un túnel lateral, apenas iluminado. El olor a podredumbre era insoportable, pero lo ignoré. Mis manos resbalaban en las paredes húmedas. El corazón me ardía, cada latido era un disparo en mi pecho. Escuchaba pasos acercándose. Uno de ellos me alcanzó, me sujetó por la chaqueta. Me giré con un golpe desesperado, lo empujé contra la pared y escuché el crujido de su cráneo. No miré atrás. No podía darme el lujo de sentir culpa. Corrí más rápido. Llegué a una escalera de hierro oxidado. Subí de dos en dos los peldaños, escuchando cómo abajo la multitud rugía como animales en cacería. Sentí que los escalones iban a romperse bajo mi peso, pero seguí. Arriba había una compuerta cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas. Nada. Busqué la palanca, la abrí con un chirrido agónico. La luz de la ciudad nocturna me golpeó en la cara como un milagro. Salí a un callejón húmedo, entre basureros. El aire frío me quemaba los pulmones. Me doblé, vomité. Pero no podía quedarme allí. Sabía que pronto estarían detrás de mí. Corrí como un loco por las calles, sin rumbo, hasta llegar a mi apartamento. Cerré con doble cerrojo, bajé las persianas. Encendí la computadora. Saqué la cámara oculta. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Cuando vi la grabación, sentí que mi piel se erizaba. Todo estaba allí. Las máscaras, el chef, el corte de carne, los comensales famosos. La prueba definitiva. El monstruo quedaba expuesto. Pero también vi algo que me heló. Al revisar el reflejo en uno de los espejos del salón, me di cuenta de que alguien me estaba mirando directamente a la cámara. No era el chef. Era mi editor. Sabía que yo estaba grabando. Había sonreído hacia mí. Como si me estuviera invitando. Como si ya contara con que yo haría esto. Mi respiración se cortó. Un sudor frío me cubrió la frente. ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si habían dejado que yo escapara, sabiendo que difundiría el video? ¿Y si yo era solo otra pieza en su obra? No importaba. Aunque así fuera, no podía quedarme callado. Conecté la cámara. Copié los archivos. Abrí mis cuentas, mis redes, mi blog. Cada clic era una sentencia de muerte, lo sabía. Pero también era mi redención. Grabé un último video, mirando a la cámara con los ojos enrojecidos. Mi nombre es Gabriel Duarte. Soy periodista. Y lo que verán a continuación no es un rumor, no es una teoría, no es una exageración. Es la verdad. Una verdad que me costará la vida, pero que alguien tiene que escuchar. Esta ciudad, este país, este mundo, está siendo devorado por quienes dicen gobernarlo. Y no hablo en metáforas. Ellos comen nuestra carne. Nos comen vivos. Si mañana no vuelvo a hablar, si mañana aparezco muerto, si mañana dicen que me volví loco, recuerden esto. No es locura. Es la realidad. Terminé la grabación. Respiré hondo. Y lo publiqué todo. El video, los documentos, las fotos, mi testimonio. En cuestión de segundos, las notificaciones comenzaron a explotar en la pantalla. Miles de vistas. Decenas de comentarios. Algunos horrorizados, otros incrédulos, otros llamándome enfermo, manipulador, conspiranoico. Sabía que sería así. El mundo nunca acepta la verdad de golpe. El mundo la mastica, la digiere o la vomita. Pero ya estaba afuera. El secreto ya no era secreto. Apagué la luz del cuarto. Me quedé sentado, esperando. Sabía que pronto vendrían por mí. Tal vez esa misma noche. Tal vez ya estuvieran afuera, subiendo las escaleras. El silencio se volvió insoportable. Y entonces sonó mi celular. Un número desconocido. Lo atendí con la garganta seca. Una voz, distorsionada, susurró. Bien hecho, Gabriel.
Sabíamos que lo lograrías. El banquete apenas comienza. La llamada se cortó. Me quedé paralizado. ¿Ellos querían que yo publicara todo? Ellos habían planeado esto desde el principio. ¿Y si el video no era una revelación, sino una invitación masiva? ¿Y si lo que había compartido con el mundo era, en realidad, su menú publicitario? Miré la pantalla, donde miles seguían reproduciendo el video. Los comentarios crecían como fuego. Algunos horrorizados, otros, fascinados. Demasiados fascinados. Me llevé las manos a la cara. Comprendí el giro más cruel de todos. No había escapado de la cena. Yo la había servido.